Lo que estamos viendo de una manera abstracta, conceptual, en estos últimos domingos durante el año, acerca de cómo tenemos que cambiar el registro de nuestra mentalidad. Lo decía explícitamente la primera lectura del domingo, el profeta Isaías: mis pensamientos no son sus pensamientos, o como traducen, porque como ya hemos perdido la manera castiza de hablar, no saben qué hacer con el vosotros, entonces lo ponen al final: mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. La manera más directa de decirlo es: mis pensamientos no son sus pensamientos. Pero, claro, las modalidades hacen que uno pierda la orientación. Pero ciertamente que Dios piensa distinto, y lo que Jesús nos deja entrever es que es un exceso de misericordia la de Dios. Y es un exceso de misericordia que Él lo quiere mostrar en esas parábolas que cuentan, como esa tan excesiva de este señor, de este rey que perdonó a un empleado una cantidad fabulosa de dinero, y él no fue capaz de perdonarle una módica suma a un compañero, no reflejando eso que el Señor ha querido que quede como una constante, como una especie de estribillo en nuestra vida, que es: perdona, Señor, nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y por otro lado, esa efusión de la misericordia de Dios que espera al pecador, que nos pide que tengamos compasión del prójimo próximo, pero también del que sentimos alejado, más aún del que pensamos o sentimos que es nuestro enemigo, que le amemos, que recemos por él, que no le devolvamos mal por mal, al contrario, que no nos conformemos con no hacer el mal, sino que hagamos positivamente el bien. Y eso es lo que Él hace. Por eso Jesús habla, el primer, digamos así, condicionamiento social que rompe es el trato con las mujeres. Habla con ellos. Más aún, ningún rabino que se precie de tal tenía entre sus seguidores a mujeres. No podían, no eran admitidas. Jesús no solamente admitía, sino que se dejaba mantener por algunas mujeres que evidentemente también, aunque tendrían un buen pasar social, tendrían una cierta marginalidad, ¿no? Un poco recordemos lo que el Papa nos dice de las periferias, y no restringamos las periferias a un solo costado de la realidad. Y estas mujeres, porque el intendente, había una mujer de un intendente, de alguien que tenía un cargo y un oficio importante, y claro, para ayudarla con sus bienes, los maridos tendrían que tener un buen pasar, digamos, ¿no? Y Jesús no tiene esos condicionamientos sociales, y tampoco con los varones, ¿no es cierto? Así como les hace compartir el adulterio con las mujeres, porque en aquella época solo adúlteran las mujeres, Jesús dice: el que abandona a la mujer es adúltero, aunque lo haga en su corazón. Y también a los varones les da las mismas posibilidades que a las mujeres, porque en los publicanos, los pecadores, las meretrices, los paganos, estaban todos en la misma bolsa. Y Jesús, cuando va a Cafarnaúm, se aloja en la casa de Mateo, hasta que finalmente, de entre todos los discípulos, llama a 12, y entre los 12 lo llama también a Mateo, este recaudador para la corona del Imperio Romano, que eso era una gran humillación para los escribas y para los fariseos, y el hecho mismo de su profesión, que al tener que cobrar los impuestos tenía que hablar con todos los que habitaban. Pensemos que Cafarnaúm era un corredor hacia la Mesopotamia, y todo el comercio legal y todo el contrabando pasaba por Cafarnaúm. Se movía mucho dinero, se movía mucha gente y había muchos paganos. También era un territorio sospechoso, ¿no?, de posibles impurezas legales para aquellos que tenían estos oficios. Y Jesús no hace caso nada de esto, se deja invitar por Mateo, por sus compañeros recaudadores de impuestos, pero les invita siempre al reino, les invita siempre a recibir su palabra y a vivirla de todo corazón. ¿Por qué? Porque todos estamos llamados en la Iglesia, como nos recordaba la primera lectura de esta fiesta de Pablo a los cristianos de Éfeso, a ser cuerpo de Cristo. Esta imagen de San Pablo, esta imagen de la Iglesia de San Pablo, completa aquella otra del pastor y el rebaño. La Iglesia con Jesús es un cuerpo vivo, y por eso las piedras vivas que somos nosotros nos tenemos que soportar los unos a los otros. No como ustedes soportan mi homilía, que soy un poco larguero, lo sé, no hace falta que me lo digan.
sino soportar en el sentido de que un hermano tiene que sostener al otro, aunque no me parezca lo mejor, lo más digno, porque el cuerpo de la Iglesia somos todos, y si llegamos a entender la imagen y nosotros entendemos un edificio y vemos que cada uno de nosotros somos una piedra, si empezamos a descartar piedras en el edificio, llega un momento que las paredes no se sostienen. Por eso es vital que nos aprendamos a soportar los unos a los otros. Y por eso esa catequesis de entender la mentalidad de Dios que se excede en amor, en perdón y en misericordia, pero para que volvamos a Él, no para que sigamos cantando afuera, sino para que entremos y nos pongamos realmente a seguirlo y a ser ovejas de su rebaño, a ser piedras de ese edificio espiritual que somos todos nosotros. Y la encarnación de esa actitud es la de Jesús con este evangelista, con este recaudador de impuestos. Como decíamos al inicio de la misa, en la pequeña reseña que leímos, no se conocen muchas cosas de él, las que tenemos son muy significativas, muy gratificantes para nuestra vida espiritual, para ver el comportamiento del Maestro, para ver que no hay ninguna conducta ni actividad que no tenga una vuelta a Dios, una redención, una promesa de felicidad y de plenitud. Y por otro lado, sabemos por la leyenda, por las tradiciones piadosas, que Mateo, después de haber permanecido, después de la ascensión en Palestina, fue a Etiopía, que en ese momento era medio un todo con Egipto, y allí, con sus palabras y con sus milagros, convirtió a un rey de Etiopía, se extendió mucho el cristianismo hasta que vino, como pasaba muchas veces y ha pasado en la historia, otro rey que quiso excederse y como Mateo le puso los puntos sobre las íes, lo habría mandado a matar, y por eso también hoy a Mateo lo celebramos de rojo como mártir, pero también como signo de que con su vida entregó el amor que Jesús le había enseñado. Nos encomendamos a San Mateo, le pedimos al Señor la gracia de su intercesión para que nosotros entendamos, como nos quiere mostrar en su Evangelio, que Jesús es el Mesías, el que cumple las promesas, el único que puede realizar la salvación. No tengamos otro Salvador que no sea Jesús el Señor. Que así sea.